Esta mañana mientras adorábamos, yo sigo pidiéndole sabiduría al Señor antes de presentar un mensaje. Y aunque no lo tengo en la lista de mí, pero entendí que esta era la escritura que teníamos que comenzar esta mañana. A veces yo como pastor daría cualquier cosa porque ustedes los jueves dijeran: vamos a esta hora y media a pasarla allí y aprender, porque vivimos en una cultura que aprendemos tanta basura y tanta porquería, y me está entendiendo, y quedarnos en la casa viendo televisión o echando barriga no nos ayuda. Y yo sé que uno trabaja fuerte, pero créeme que cuando tú le das tu tiempo al Señor, Él te lo recompensa al 100 por 1. Y yo hablé un tema este jueves que tiene que ver con lo que voy a hablar hoy y tiene que ver con esta escritura. Esta escritura se encuentra en la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, está en los 3 evangelios, Mateo y Lucas. El Señor va a decir algo porque lo que yo hacía el jueves es lo que esta parábola dice. Mira lo que dice: el sembrador es el que siembra la palabra. En esta mañana yo estoy operando como un sembrador. Mi trabajo es sembrar. El trabajo de otro es regar. Y el crecimiento lo da Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Entonces ahora Jesús va a delinear 4 tipos de personas que se congregan. O 4 tipos de personas que son creyentes o vienen a la iglesia. Estos son quienes se siembra la palabra. Y yo le añadiría, es mío y no, aquellos que se están congregando, pero después que la oyen, enseguida, diga enseguida, viene Satanás y dice, y quita, esa palabra quita en el griego es la palabra roba, la palabra que se sembró en sus corazones. Todos nosotros vamos a recibir una semilla en esta mañana. Todos nosotros se va a sembrar una semilla, pero enseguida, diga enseguida, Satanás viene a robártela. ¿Ok? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Y ahora va a comenzar a delinear 4 tipos de personas o 4 tipos de terreno. Y los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Wow! ¡Come on! Tremendo. La recibimos con gozo, ¿verdad? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la prueba, la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, porque cuando tú recibes la semilla y la palabra, inmediatamente tú dirás, bueno, pero nadie viene, tu mente, tus dudas van a venir contra ti, o si la compartes con alguien, alguien te va a decir, eso es mentira. Y mira lo que dice ahora. Y luego tropiezan. Entonces yo he dicho desde el 1992 Dios me dio un principio que yo le he dicho aquí 1000 veces o 2000 veces: no arranques con duda lo que se te ha sembrado con fe. Luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Vimos pedregales, estos son en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Algunos de ustedes mirarán el reloj 3 y 4 veces antes que termine el servicio. Algunos de ustedes mirarán los mensajes de texto o los que tienen la Biblia no, pero muchas personas van a estar pendientes. Wow, yo tengo que hacer esto hoy, yo tengo que hacer esto mañana y mañana tengo que hacer lo otro. Y dice, los afanes de este siglo. Esa palabra afán es ansiedades de este siglo y el engaño de la riqueza. Nosotros pensamos que si guardamos más, vamos a tener más. Y las codicias de otras cosas, cuando queremos seguir o codiciamos lo que otro tiene, o queremos tener lo que otros ya tienen, o mejor, tú tienes eso, pero yo voy a comprar uno más grande. Wow, el televisor tuyo es de 65 pulgadas, pero el mío va a ser de 95. Eso es codiciar. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, no tiene resultado. 20. Y estos son los que fueron sembrados. Perdón. Vienen los afanes del siglo, las riquezas y las codicias y otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. Diga, oír, recibir y dar fruto.
De nuevo, oír, recibir y dar fruto. So, aquí vemos 4 tipos de personas. Yo sé que me falta uno: pedregales, ese mismito, espino, está ahí. Hoy como que no voy a tener que comprarme una Biblia con letras más grandes. Pues yo no voy a poner espejuelos más grandes. Hay gente que se pone espejuelos más grandes pensando que van a ver mejor. Lo que quiero decir en esta mañana, por favor reciba lo que voy a hablar con el corazón. Reciba lo que voy a decir con el corazón. No es cuánto nosotros tenemos lo que importa. Escucha bien, no es cuánto nosotros tenemos lo que importa. La pregunta es, ¿de quién es? Pues yo escucho gente hablar, no, yo tengo esto, yo tengo lo otro. It is not how much you have, it is who it is. ¿De quién es? Y eso es lo que definimos el jueves pasado cuando hablamos de Cornelio, un gentil. Y estuvimos tocando cómo Dios escuchó la oración de este hombre y cómo este hombre mezcló su dar con la oración. Nosotros damos algo y hacemos algo, pero nosotros en la oración nuestra es todo pide. Ore por mí, deme esto, sáname Dios, haz lo otro, haz aquello y pide, ore por mis hijos. Este hombre lo que hizo fue que dio dádivas. Y es interesante porque cuando hablamos de dar, estamos hablando de un acto de amor, obediencia y fe en Dios que el príncipe de este mundo no tiene. Lo que nosotros hacemos y tenemos, el mismo diablo, Satanás, o el nombre que tú le pongas. Yo a veces le digo el Transformer, porque a veces dice que te ama y después te desama. Bueno, eso no es correcto, pero el príncipe de este mundo no tiene lo que nosotros tenemos, que podemos hacer y dar a nuestro Señor. Ahora, me llama la atención porque dice aquí claramente, cuando dice en Hechos 10:4, y mirándolo fijamente el ángel de Dios, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido como un memorial delante de Dios. Veo una combinación aquí de algo que nosotros pensamos que a veces Dios no nos escucha. Todo el tiempo Él te está escuchando. Y no solamente este hombre Cornelio, que era un gentil. Yo lo que quiero que usted entienda, que este hombre no tenía parte ni suerte en el reino, porque todavía Cristo estaba en un proceso de manifestarse. Y Cornelio, que este hombre todavía no le había llegado la salvación, dice que oraba y daba. Y es interesante porque lo que me enseña a mí Cornelio, que practicaba la verdad que recibía. Déjame repetir eso. ¿Cuántos de nosotros y de los que me están viendo practican la verdad que reciben? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente practicamos lo que creemos? ¿Cuántos de nosotros? Ayer yo le ministraba a una persona en un evento que hubo con mi nieta. Yo siempre aprovecho, amado, una madre soltera con 2 hijos que tienen, ay Dios mío, autismo. Y otra gente que son católicos no practicantes. Y comencé a hablarle de Dios y de ella. Y comencé a hablarle precisamente de quién era ella, aún en la situación que estaba manejando y pensando. Y es interesante porque hay personas que no han escuchado el evangelio, y cuando tú le siembras una semilla, hay algo que se activa ahí. En otras palabras, estaban esperando que alguien le sembrara una semilla. Y aquí vemos a este hombre, y él, por favor, vaya a nuestra página y lea esto, vea esto. Entonces, su relación con Dios fue más allá de la oración. Mi pregunta es, ¿dónde va la relación nuestra que tenemos con Dios? ¿Cuán lejos llega? Porque aquí vemos un hombre que oraba, pero fue más allá. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía verdaderamente la dádiva o lo que podía dar. Y no quiero seguir entrando en Cornelio porque esto pasó, pero escucha bien. Para empezar lo de hoy,
Si Dios es dueño de todo, si nosotros tenemos claridad de que Dios es dueño de todas las cosas. Una pregunta: ¿respetas tú lo de tu vecino? Tu vecino quizás tiene un hibachi o un de estos de hacer carnes ahí, y tú sales y tú no tienes uno, él no se encuentra ahí, un barbecue. Tú cruzas la línea de tu vecino y dices: espérate, yo voy a aprovechar que el vecino no está. Bueno, yo creo que hay gente que se atreve a hacerlo. ¿De que los hay? ¿Pero tú harías eso? No, porque tú estás respetando ¿qué? Vamos, ayúdeme. Cuando tú salgas de aquí, si tú ves un auto que no es el tuyo y le ves las llaves y dices: wow, yo voy a dar una vueltita en este auto para probarlo, ¿tú lo harías? Porque tú respetas lo que, lo ajeno, lo que no es tuyo. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil violar y no respetar lo que es de Dios? ¿Por qué será que cuando nosotros estamos en una crisis, en una situación, venimos: Señor, todo lo que yo tengo es tuyo? Señor, te entrego mi vida. Tú sabes lo que tú estás diciendo cuando tú hablas que tú le entregas la vida. Yo creo que nosotros no entendemos la implicación. Tu vida significa el todo del todo de ti. Tu vida significa todo. Cuando una persona se casa, ahí en la ceremonia es tan claro, hasta que la muerte nos separe. Por eso los matrimonios no fracasan, la gente fracasa porque no guardan pacto. Entonces, si Dios es dueño de todo, ¿cuántos creen eso? Pues debe cambiar el tipo de pregunta que nosotros hacemos. Por eso yo estoy sembrando y hay gente junto al camino, hay otro entre espinos, hay otro entre pedregales, pero hay buena tierra. Ahí están los cuatro. Si Dios es dueño de todo, y yo reconozco que Dios es dueño de todo, cambia toda la clase de tipo de pregunta que nosotros hacemos de dar. Me gusta una canción de Juan Luis Guerra, tremenda, baja, que tiene tantas cosas que no me la puedo aprender, pero le está cantando, yo entiendo, a su esposa, es su esposa, y le habla de todo lo que él tiene, su perfume y su guitarra, y todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo. ¿Podemos montar esa canción? Una canción muy linda. Por lo menos yo entiendo lo que está diciendo. Le está cantando a su esposa y otro la va a usar diciendo: ¿sabe qué? Yo no tengo nada mío. Tú sabes lo que tú tengas en tu casa y tú quieras probarlo, no toques eso, que eso no es tuyo. Pues apréndete la canción: mi chuleta y mi arroz con habichuela, tuyo. Tú. Wow, algunos, wow, este pastor está bien ungido hoy. Entonces, si yo entiendo que Dios es dueño de todo, cambia la perspectiva o mi forma de pensar en cuanto a las preguntas sobre mi dar. En vez de yo preguntar: ¿cuánto de mi dinero, de lo que yo gano, le debo dar a Dios? Esa es la pregunta que mucha gente hace. ¿Cuánto de lo que yo tengo? Los diezmos son del antiguo o del nuevo pacto. Bueno, son del antiguo, no son ni del antiguo ni del nuevo. Son desde el tiempo de Melquisedec y Abraham, y no voy a entrar en eso. Entonces, nosotros nos preguntamos: ¿y cuánto debo yo darle al Señor? Pero cuando tú reconoces que Dios es el dueño de todo, aprendemos a preguntar: ¿cuánto de la economía de Dios que yo poseo yo debo quedarme para mí? Entonces cambia completamente nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar. Ahora, quiero hablarles hoy sobre unos cristianos en una iglesia macedonia que el apóstol Pablo quedó impactado con ellos y dejó escrito sobre estos hombres y estas mujeres. Les habló a las otras iglesias, porque hay gente que hace cosas fuera de lo común, o gente que hace cosas en medio de crisis y de necesidad. Y una de las cosas que vamos a ver en los creyentes de Macedonia es que ellos entendieron
o comprendieron no meramente dar, sino la alegría y el gozo que trae el dar. Esa palabra alegría y gozo, yo le expliqué aquí. La palabra gozo es la palabra griega Macario, Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados y por así. Esa palabra es Macario y dice, oh, el gozo de Dios que contiene secretos dentro de él, que nadie y nadie los puede quitar. Esa es la palabra gozo, no es el gozo de felicidad o de happy days o de happening o como sucedan las cosas a mi alrededor. Ahora mira lo que Pablo le va a decir a los corintios de esta gente, y este verso verdaderamente sacudió mi corazón. Mira cómo dice, está hablando de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, hay gente que ha tenido pruebas difíciles aquí. Bienvenido al club, todos los que estamos aquí. Pero mira lo que dice, en medio, o sea, la crisis no había pasado. Ellos estaban ¿dónde? Estaban en el ojo del huracán. Es como cuando este huracán Dorian se paró en las Bahamas. El de Puerto Rico, María entró y salió. Pero este animal se paró ahí. Se quedó ahí. Y algunos de los videos escuchamos a gente clamando a Dios. Y en medio de la crisis escuchamos personas, please pray, y están ahí en medio. Pues dice que en medio de las pruebas, y no son pruebas más difíciles. Lo de Juan fue una prueba difícil. No es lo mismo que tú estás trabajando hoy y mañana te dicen que tú tienes un cáncer, etapa 4, el ese mismito, linfoma. Y de momento tu vida, tú tienes dos alternativas. O comienzo a coger pena, o comienzo a hablar de la crisis, o me mantengo firme en la palabra. Y aunque yo no quiero que Juan lo diga, pero hay gente que vinieron a sabotear la fe que estaba en él. Son saboteadores, gente que están junto al camino, que reciben una semilla, pero caen entre pedregales, junto al camino, entre espinos. No son buena tierra. Y cada vez que yo lo llamaba, ¿sabe lo que hacía? Él me ministraba a mí, no me dejaba hablar. ¿Qué tú haces? Salí ayer de la quimioterapia y aquí estoy trabajando. Otros se hubieran ido a dormir, pero es que cuando tú tienes que en medio de las pruebas levantarte, tú lo vas a tener que hacer, tengas ganas o no tengas ganas, tengas dolor o no tengas dolor, o lo haces o no lo haces. Su desbordante alegría, espérate, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Espérate un momentito, time out. ¿Cómo pueden pruebas más difíciles, desbordante alegría, extrema pobreza y rica generosidad, todo en un solo verso? Nota ese verso. En un solo verso. ¿Cómo esto encaja en un solo versículo? ¿Cómo Pablo fue tan impactado que dice, en medio de pruebas difíciles, desbordante alegría, extrema pobreza, rica generosidad? Un verso que en una sola línea o en una sola oración, de hecho una sola oración, podemos ver algo. Entonces podríamos decir que el dar no es un lujo de los ricos, es un privilegio de los pobres. Porque está hablando aquí de una gente que estaba en una necesidad, en una crisis. Entonces, cuando miramos, amado, el dar no es un lujo de ricos, porque los ricos siempre dan migajas. Ellos dan un poquito de lo que les sobra, pero los pobres tienen el privilegio. Y la gente de Macedonia se les abrió una ventana y ellos dijeron, de la única forma que nosotros manejamos, escucha bien, pruebas difíciles, pobreza abundante, es teniendo una alegría que se desborda, rica en generosidad. My God. Estas son las cosas que a veces nosotros las escuchamos. Pero bienaventurados aquellos que son tierra fértil. Tras 35 años de ministerio, he descubierto que los creyentes que poseen poco no encuentran un mayor gozo que dar. Los macedonios se negaron a dejar que circunstancias difíciles les impidiera sentir gozo.
voy a repetir eso porque voy a hacer una pregunta. Los macedonios se negaron a dejar que las pruebas más difíciles les impidiera sentir el gozo de dar. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando tú estás en una prueba difícil? ¿Qué es lo que corre por tu mente? ¿Qué es lo que sale por tus labios? ¿Qué es lo que tú manejas? ¿Cuál es tu actitud en cómo tú te expresas? ¿Por qué esta gente se negó? En medio de Dorian, encima de ellos y la destrucción que sabemos que causó, en medio de la pérdida de quizás un ser querido, en medio de una noticia no muy buena del médico, en medio de la pérdida de un empleo, en medio de la pérdida del todo, ellos se negaron a que estas cosas le robaran el macario de Dios, el gozo que contiene secretos dentro de él, que cuando tú lo descubres y se abre esa ventana. Entonces no podemos ser meramente gente que viene aquí. Tenemos que tomar esta semilla y sembrarla allá. Amén. Mira lo que Pablo dice ahora en el capítulo 8. Sigue el verso 3 y 4. La misma historia. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían. Pablo presenció, vio y escuchó todo lo que estaba pasando. Yo soy testigo. Lo puedo ver. Porque Pablo conocía la necesidad de ellos. Y mira lo que dice. Rogándonos con insistencia. Mira, a mí nadie ha venido nunca. Pastor, por favor, déjeme dar. Pastor, déjeme dar. No tienes que dar más nada. Pero yo quiero seguir dando. Le insistieron a Pablo, porque uno tiende en la parte humana, cuando ve una persona con necesidad, a decir no, tranquila, no te preocupes, o uno dice, mira, si yo puedo pagar, o sea, porque uno, la parte humana, por ejemplo, aquí está Charito, que es una mujer que lleva con nosotros un pracatán de años desde que comenzamos. Es una mujer que lo que tiene es fixed income, que recibe de un seguro social, es una diezmadora, siempre está conectada a sirviendo en el presente, proveyendo para el futuro. Siempre que se hace un pedido aquí, esta mujer viene y dice, pastor, yo quiero hacer esto y lo otro. Antes yo se lo impedía, ahora no se lo pueden pedir, hasta que descubrí esto. Que hay algo en nosotros, amados, porque no es lo que tú tienes en la tierra, y ahorita lo vamos a ver, es lo que nosotros acumulamos en el reino de Dios, porque un día eso va a sumar en tu vida. Cuando tú te mueras, tú no vas a vivir en la casa que tú tienes, ni vas a dormir, a menos que tú le digas, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo uso esa canción porque yo sé que a todos ustedes les gusta. Soy testigo de que dieron espontáneamente. Ellos escucharon de la necesidad y lo hicieron tanto como podían, y aún más de lo que no podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Pablo estaba abogando por la iglesia de Jerusalén. Jerusalén tenía una pobreza peor que la que vemos hoy en día. Una pobreza extrema, peor que en Santo Domingo o peor que en Nicaragua. Si usted lee la historia, era una pobreza pero bien extrema, bajo un yugo de un gobierno romano, bajo un yugo de hombres judíos que cobraban los impuestos para los romanos y ponían presión y abuso sobre su propio pueblo. Entonces estos primeros cristianos eran pobres, pero se les ocurrieron todas las razones para dar. Esta gente necesitaba, pero buscaron todas las razones. En otras palabras, suplicaron por este privilegio. Ellos entendieron que era un privilegio. Me gusta porque ahorita temprano, cuando llegué aquí, antes de sacar un tiempo para declarar una palabra, el Espíritu me llevó a Hebreos capítulo 11. Cuando leí en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado o se le dio un examen, ofreció a su unigénito, a Isaac. El hijo que se le había prometido
lo único que tenía, el único hijo. Acuérdate, él tenía 95 años, Sara era una mujer estéril, era también una mujer mayor. Y ahora, cuando se le pidió lo único que tenía, ¿sabe lo que él hizo? Lo dio. Por eso enseñamos el dar no de la ley. La ley tiene que ver con muchas otras cosas para un pueblo, para enseñarle que el hombre, por más que trate de justificarse y santificarse delante de Dios, por sí solo no puede, necesita la fuente. Y dice aquí claramente: y al que había recibido las promesas, ofrecía al unigénito, ofrecía el único hijo que tenía. Pero luego dice, porque él sabía que Dios era poderoso para que una vez él lo sacrificara, Dios lo resucitara. De hecho, esto es tipo de Cristo. Esta es la sombra de Cristo. El acto de Abraham fue lo que automáticamente conectó al Padre, donde ahora el Padre había dado a Cristo, y era una promesa irreversible. No podía dar atrás. Y Abraham lo hizo. Dios sacrificó el único. Este sacrificó el de la promesa. Ahora, cuando yo estaba en la República Dominicana, yo visitaba mucha gente de necesidad, los sufridos, el semillero, y me metía donde estaban los haitianos. Y una de las cosas que me llamaba la atención, que tú llegabas a una chocita y automáticamente afuera siempre había como un tipo de estufa de piedras y adobe, y una olla que estaba toda negra y toda llena de cantazos, y siempre guardaban un poco de café para el pastor. Y cuando yo llegaba, yo oraba, hermano. A principio se me fue duro porque el agua ya, como tu cuerpo no está acostumbrado a las bacterias que tienen todas estas aguas, pues tú pagas un precio. Yo le llamo la maldición de Montezuma. Pero esta gente lo hacía con una alegría. Y yo me lo tomaba porque yo no podía decir que no. Y es interesante que esta gente no estaban fingiendo que este sacrificio los hiciera felices. Realmente eran felices. Lo hacían con un gozo. Cuando posiblemente lo próximo que podían tomarse era arrancar de los árboles frutales, muchos de ellos la guanábana, otros árboles, y hervirlos, y eso lo tomaban como un almuerzo, una cena, como té. Cuando se construyó el tabernáculo, la gente estaban tan atrapados en la expectativa, en el regocijo, que tuvieron que ser restringidos. Cuando se escuchó de que se iba a edificar, que se iba a eliminar la carpa y se iba a construir un tabernáculo para Dios. Y en Éxodo dice, los artesanos, los expertos, siempre hay gente que tiene capacidades en la iglesia para hacer. Lo triste es que muchos de ellos no lo hacen. Todo lo que nosotros necesitamos, todos los recursos están aquí. Todas las personas que nosotros necesitamos para reparar esto, para arreglar aquello, para hacerlo, todos están aquí. El problema es que muchos están tan ocupados que ellos no entienden que cuando hacen algo para el reino, Dios les multiplica. Mire, Dios puede hacer cosas tan grandes, y ese gozo tú te lo llevas contigo. Ocupados en la obra del santuario, suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: mira esto, ellos están trabajando. Y de momento los supervisores dicen: paren. Vamos a donde Moisés, que tenemos un problema. Ellos necesitaban oro, plata, piedras preciosas, madera, todas estas cosas. Y de repente ellos están trabajando, y cuando salen afuera ven que la gente sigue trayendo bloques, esto, lo otro, aquello, y ya ellos tenían para terminar. Dicen: vamos donde Moisés. Y le dice: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor está haciendo. Entonces, para hacer la obra siempre se necesita que la gente traiga. Gracias por su entusiasmo. Para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, siempre se necesita, número uno, el entusiasmo de la gente, el gozo de la gente. Necesitamos que las personas tengan sus convicciones. Y le dice: dile que ya tiene mucho. Moisés ordenó que corrieran la voz por todo el campamento. Esto es un campamento de millones de personas. Pasen la noticia, no había periódico.
no había televisión. Dice que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Entonces esto es posible. Esto sucedió en escasez. Porque esta gente, ¿se acuerda? Esta gente estuvo 40 días y vagando por el desierto y estuvieron envueltos en una crisis. Dile que no traigan más. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas. Aquí este le dice no traigan más y aquí este está diciendo traigan. Qué ironía, ¿verdad que sí? Qué paradoja. Por lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Escucha esto. Hasta que tú no entiendas que esto es la obra de Dios, tú no tendrás el gozo, la alegría de decir qué es lo que se necesita en la casa de Dios y de dar. Por alguna razón nuestras mentes están confundidas o dañadas o envenenadas o distorsionadas, que piensan que un pastor está en una iglesia para sacarle dinero a la iglesia. Qué ironía. Porque si tú vas a los récords de esta iglesia, yo creo, si no me equivoco, que el más que da soy yo. Porque todo lo que tengo es suyo. Suyo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que acarrea. Porque yo sé lo que trae. Porque es la obra que Dios puso, no meramente en mi mano. Él me puso aquí para enseñarle al pueblo y depositar semillas en el pueblo. Pero esa semilla hay que regarla con la palabra. El problema de la iglesia del siglo XXI, y hablo universalmente, que la gente viene y escucha, y después algunos vienen 2 semanas después o un rato después, y esa semilla se queda ahí. Le voy a decir una cosa: hasta que la semilla no se riega con la palabra de Dios, no vamos a ver fructificación en ella. Si el sembrador salió a sembrar, es porque el sembrador sabía que era necesario depositar en la gente. El problema es que uno estaba junto al camino. La semilla cayó allí y se secó. Otros en pedregales no echaron las raíces profundas. Otros entre espinos se secaron, se ahogaron. Pero de momento la que cayó en buena tierra. Mira una persona, por favor, mira a alguien, por favor, mira a alguien, dile, ¿qué tipo de tierra eres tú? Men, hace calor, o es que yo tengo la... David vio lo que su pueblo estaba dando al Señor. Y cuando David vio lo que el pueblo estaba dando al Señor, lo hizo sentir humildad. Y mira lo que dice en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es el pueblo que se congrega en el centro internacional o el centro de la familia? Para que podamos darte ofrendas voluntarias. Y mira lo que dice ahora: en verdad, tú eres el dueño de todo. Otras palabras, ¿qué rayos hacemos nosotros diciendo, no, yo doy al Señor? No, aquí está esta ofrenda. David, cuando vio a la gente dar, y de hecho cuando tú estudias en la construcción del tabernáculo, del templo, si no me equivoco, yo tengo los números ahí, no los voy a buscar, se recogieron fueron como unos 20 y pico de billones de dólares a la moneda de aquel tiempo. Y David, de su tesoro particular, de sus ahorros, sacó, creo que fueron 13 o 14 billones de dólares. Y aquí él lo expresa cuando él ve a la gente dando, y él dice, pero ¿quiénes somos nosotros para nosotros decir que le vamos a traer al Señor, si en verdad tú eres dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido? ¡Qué revelación iluminada en la gente! Ahí vemos a un hombre, ahora entendemos, es verdad, este hombre era imperfecto, cometió 20,000 errores, su familia pagó un precio bien doloroso. Este hombre es de aquellos, yo los veo, de aquellos hombres que aprenden a través de los cantazos de la vida. Y dice, pero si todo lo que nosotros tenemos viene de ti. Pablo le dice a la iglesia en 2 de Corintios 8:1, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a la iglesia de Macedonia. Espérate, porque ahí Pablo está usando la palabra gracia.
Y aquí tenemos que mirar algo bien importante, porque hay una iluminación en lo que Pablo está diciendo. Dice, de la gracia que el Señor les ha dado a la iglesia de Macedonia. Entonces, mi pregunta que escribo aquí: ¿cómo se demostró la gracia de Dios? ¿Cómo Pablo pudo identificar en los macedonios la gracia de Dios? ¿Sabe por qué? Por su acción de dar. Entonces, si tú dices que tú crees en la gracia, pero tu gracia no tiene acción, my God. Sí, porque es chévere, wow, la gente dice, no, pues yo cometí este error, pero la gracia de Dios, es chévere ponerte esa etiqueta, pero esa etiqueta se te cae. Pablo identifica la manifestación de gracia en una iglesia por el acto o la acción o su acto de dar. En el versículo 6, Pablo le llama a los macedonios que dan para ayudar a los necesitados en Jerusalén un acto de gracia. Pablo dice, esta gente están haciendo un acto de gracia porque eran pobres, eran necesitados, estaban en grande tribulación y ayudaron a otros que estaban empobrecidos. El problema de la gente de Jerusalén es que aparentemente no entendía lo que era dar. Nadie me entendió eso. Estaban allí, pero los macedonios dijeron, aunque ellos no lo entiendan, nosotros vamos a aprovechar esto, porque estos son temporadas que Dios trae. Y Pablo dice, wow, esto es un acto de gracia, amor incondicional. Interesante, porque la misma palabra griega de gracia se utiliza para dar como para la gracia de Dios. La misma palabra que el apóstol Pablo usa cuando dice dar, implica también dar a través de la gracia de Dios. Por eso, mira lo que dice: la gracia de Cristo, esto es importante, define, motiva y pone en perspectiva nuestra generosidad. Yo lo leería de esta manera: el entendimiento y el conocimiento que yo tengo de la gracia de Dios es lo que me define, es lo que me motiva, es lo que me ayuda a poner mi perspectiva en el lugar correcto de todo lo que tengo es de Él. Que yo no me pregunto de lo que tengo, qué le tengo que dar, sino que yo me pregunto de lo que es de Dios, con qué yo me puedo quedar. Usted no sabe, pero la obra social y en las comunidades se hace a través de lo que la iglesia da. Los diezmos, las ofrendas, todo eso. Y yo entiendo, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo entiendo quizás la perspectiva que usted tenga, porque aquel, porque lo otro y porque aquel hizo. Si tú nos vas a juzgar por eso y no por la obra que hacemos. Si tú vas a juzgar, si una esposa juzga a un esposo por algunos errores que pueda cometer y no maneja el acto de gracia de dar perdón, no ha descubierto gracia. O viceversa, si un esposo se le hace difícil manejar y perdonar a una esposa y no utiliza el acto de dar por gracia perdón, mi pregunta es: ¿qué tú has aprendido todos estos años de la gracia de Dios? Es chévere para aplicarla para nosotros, ¿verdad que sí? No, esto es mío, no, ya. Y yo me aplico porque yo quiero es que nadie me juzgue. Y es chévere. Nadie me juzgue, no, pero la gracia. Yo escucho a la gente, a veces me dan ganas de vomitar. No, porque la gracia de Dios y la gracia de Dios, por el amor de Dios, la gracia de Dios se demuestra cuando tú das. Ahí está. Mira lo que dice 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, ahí hay perspectiva de generosidad, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahora explícame esa. Ahí explícame. Y ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que diga dar. Entonces ya vemos que gracia y dar es lo mismo. Y gracia se demuestra cuando yo doy. Que aunque era rico, por causa de nosotros, vamos a decir, se hizo pobre para que mediante ¿qué? Ustedes llegaran a ¿qué?
Pero nosotros no hemos llegado a ser ricos. Rico no te hace cuánto tú tienes. Yo conozco gente que tienen y son infelices. Conozco gente que tienen castillos y no tienen hogares. Entonces, lo que me hace rico a mí no es cuánto yo tengo, es de quién es, a quién le pertenece, cómo yo miro lo que yo tengo. Si voy a cantar, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi casa y mi familia. Si tú vas a cantar, pues somos buenos cantando, pero somos terribles aplicando. Entonces el principio es que nuestra generosidad dar es una respuesta relativa a la gracia de Dios en nuestras vidas. Aquí vemos gracia. Cada vez que nosotros damos, nosotros estamos manifestando y demostrando el nivel de gracia que nosotros tenemos. Cada vez. Por eso yo he dicho en el pasado, tu cosecha es la consecuencia de lo que tú siembras. Si siembras escaso, you gotta believe and live this. Tú tienes que creer en esto, amado, y caminar por esto. Y yo no te puedo convencer. Yo estoy sembrando una semilla. El crecimiento lo va a dar Dios. Nuestra generosidad no surge de nuestro altruismo y filantropía. Tremendo por los filántropos y esta gente y los altruistas que hacen todas estas. Pero la nuestra no sale de ahí. La nuestra sale de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Si Cristo no hace una obra transformadora en todo nuestro ser, eso se llama renovación. Pablo se lo dice a los romanos: no te conformes a la forma tuya pensar, viendo ahí las noticias, Univisión y Telemundo o CNN diciendo un montón de disparates y tú diciendo es verdad. ¿Cómo que es verdad si tú ni has mirado lo que tienes? Es como decir, lo dice la Biblia, yo no sé dónde. No, pues busca donde lo dice y aplica la palabra de Dios. Vive con esa palabra de Dios, camina con esa palabra de Dios, crea la palabra de Dios. My God. Entonces, la obra transformadora de Cristo en nosotros, esta gracia es la acción. Nuestro dar es ¿qué? Tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción. Entonces, la obra transformadora del Señor tiene que cambiar nuestra vida y nuestra forma pensante de una forma poderosa. Pablo le dice a los Gálatas, mientras los cristianos deben amar a su iglesia y a su pastor y ayudarlo económicamente para seguir haciendo la obra que Dios nos da. Mire, yo quiero darle gracias, se me pasó, el pastor Milton, a su hijo Víctor, que estaba por ahí, a Jochi, a Melvin, el pastor Alfonso. Yo pedí voluntarios LGOE aquí que nos ayudaran. Y a Ángel, que estuvo ahí. Y Steve nos ayudó por 3 horas. Coge más break pero está bien. Y yo te quiero mucho. Yo no sé dónde tú estás, pero te quiero un montón. Y nos tuvimos que meter en esos trailers. Si usted va por allí por el Domster y ve cuánta basura, no le niego que a las 3 de la tarde estábamos con las 4 gomas vacías. Y yo veo eso en una casa que hay tanta gente, pero no entremos ahí. ¿Pero qué nos motiva eso a nosotros? La gente dice, pero pastor, no haga eso. Es la gracia de dar. Es la gracia de hacer. Usted no sabe lo que está pasando, pero muchas de las cosas que usted disfruta, gracias a aquella gente que sacrificó como los macedonios para nosotros estar en este lugar. Gracias a aquellos que dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer, mira, amado, cuando yo llegué a aquella iglesia hace años de Fuente Agua Viva, que era en una carpa, aquellas casas que tumbaron, yo no entendía esto, pero ahora yo digo, gracias, Dios mío, que los que estaban allí en esa temporada dieron. Si aquella gente no hubiera dado para hacer aquel edificio, para poner aquella carpa, yo no estuviera aquí, porque cada vez que yo pasaba por esa carpa, yo le decía a mi esposa, hay algo que se mueve dentro de mí. Yo no lo entendía. Cada vez que yo pasaba, viera que había gente orando en liturgia, declarando una palabra, hablando una palabra, aleluya. Los menos que tenían estaban dando, y lo demás historia. Pablo dice a los Gálatas, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta lo bueno con quien le enseña. Esto no lo digo yo. Pablo dice, si el pastor le está enseñando, compartan lo bueno. Haga su parte. Yo te garantizo que Dios no te va a defraudar.
Quizás tu mente sí, tu forma de pensar. Mira, amado, yo no doy esperando que Dios me dé. Yo doy a Dios porque yo lo amo. Si yo no amara a Dios y Él no hubiera sacrificado su vida, si Él no se hubiera hecho pobre para que yo fuera rico, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Tú no tendrías el trabajo que tienes, el negocio que tienes. Tú no tendrías nada. Y así nos resistimos. Oh my God. Pablo le dice a los corintios: se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Le estoy dando Biblia para que entienda. Hasta que yo no me entrego primero al Señor, yo no puedo soltar lo que yo tengo. La gente a veces me voy a entregar al Señor a ver si me resuelve mis problemas. Big mistake. Porque no le estás haciendo incondicionalmente. Eso no es gracia. ¿Qué tú te crees? Que Él es aquí un mago que va a hacer algo. Dios, amado, no funciona de esa manera. Pero no te pidió a ti opinión para morir, te amó. Cuando tú amas, tú haces lo que tienes que hacer sin preguntarle a nadie. No me están entendiendo. Por eso, antes de cualquier otra cosa, dar es un acto de adoración. El dar estimula nuestra relación con Dios, abre puertas, abre nuestras manos para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el proverbista dice: quien cierra sus oídos al clamor del necesitado llorará también sin que nadie le responda. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda, amado, pero nosotros no hemos hecho nuestra parte. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos orar a los pobres si el cuerpo no le ha dado lo que le pertenece a Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? How can we do? No lo que yo digo, lo que la palabra nos dice. Me llama la atención porque si tú lees Isaías 58, creo que desde el versículo 6 en adelante, habla de la disposición a responder nuestras oraciones. Y dice que nuestras oraciones, directa o indirectamente, están afectadas si estamos cuidando al hambriento, a los pobres y a los oprimidos. Yo puedo orar, pero si yo no estoy haciendo nada en la casa que me congrego o fuera a la gente que le estamos ministrando, tú puedes orar todo lo que tú quieras. Es que la gente quiere orar y que todo lo reciban sin hacer nada. It doesn't work like that. Esta mañana cuando yo le llevé mi cafeíto a mi negra, dice: este cafeíto es tuyo, tuyo. ¿Les gustó eso, Chacho? Eso les gusta, ¿verdad? Y ella me dijo: gracias, papi. Y yo por ahí: alábate, pollo, que mañana te guisan. Un acto de gracias. Estando con el pastor César allá, él tiene una Ford nueva de estas tremenda con un sistema GPS y tiene a Siri, o como se llama la señora, y de hecho a él hasta nos buscó la señora, sale una biografía de ella y ella le decía: you have read messages. Y yo decía: wow, do you want me to read them? Yes, please. El please estaba de más. Digo, eso dice un cubano, pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Y le leía los mensajes y terminaba: do you want something else? No. Ok. Y le decía: thank you. Y nosotros lo estamos mirando en este viaje que estábamos allá. Todo el tiempo él: please, thank you a la máquina. Al tiempo que tuvimos que decir: pero ven acá, eso es una máquina. Pero la práctica nos ayuda a desarrollar un corazón de acción de gracias. Entonces me vino una iluminación. No digo, ¿verdad?, que Dios me dio esto, pero la mente mía siempre da. Y aquello es un desierto. Por ahí alguien entró a la casa. Y me vino una iluminación de aquella película de Will Smith, de los robots, iRobot. Y si usted se da cuenta, aquellos que somos de los 60, de los 50, 60 y 70, muchas cosas de película, ¿se acuerda? Hoy en día son una realidad. Y de momento dijo: wow. Le dije: pastor, this is amazing.
¿Tú te imaginas cuando lleguemos que sean los robots que controlan al mundo? Y están ahí, están allá, y de momento van, y por allá va un cubano corriendo, y va un mexicano corriendo, y de momento ven el mexicano y dice, no, este no, this is always say thank you, pero este persíganlo. Y yo ahora comencé a decirle a la mía, gracias. Usted se ríe, pero veo a muchos de ustedes haciendo lo mismo. Escucha bien. ¿Cuántos quieren empoderar su vida de oración? ¿Por qué dice ahí? Mira una persona a tu lado y dile, ¿quieres empoderar tu vida de oración? Pues da. Estamos aquí. Bueno, déjame cerrar esto. Yo creo, amado, que en 2 de Corintios capítulo 9, porque voy a cerrar el servicio un poquito diferente con un video. 2 de Corintios 9:15. Hay uno de los pasajes más poderosos de generosidad y de toda la escritura. Y me llama la atención cuando leo este pasaje que no termina y le dice a la gente, te felicitamos por tu generosidad, sino que termina, gracias a Dios por el don inefable. ¿Nota? No dice, oye, gracias por darle esto. No, el apóstol dice, gracias a Dios por un don inefable que a ti se te reveló la gracia de dar. Y estás operando. Es por eso que cuando la gracia de Dios te toca, tú no puedes evitar responder generosamente. Cuando la gracia de Dios nos toca es que no podemos evitarlo. Como los macedonios conocían dar, es simplemente un desbordamiento de alegría. Es interesante porque en Chariot of Fire, o la película Carros de Fuego, muy vieja que es, el atleta olímpico Eric Linder dijo, creo que Dios me hizo con un propósito. Creo que Dios me creó con un propósito. Y dice, y cuando corro siento su placer. Entonces, yo leo esto y digo, wow, me pregunto cuántos de la gente en el cuerpo de Cristo universalmente, cuando dan, sienten el placer que le están dando a Dios lo que le pertenece a Dios. Porque dar tiene que ser un placer. Dar tiene que tener una alegría. Entonces, pregunto si nosotros damos con placer. Escucha y cierro con esto para ver este video. No podemos olvidarnos. Nuestras recompensas eternas. Algunos de nosotros reinaremos con Cristo. Apocalipsis 26. En Mateo 25 dice que otros serán puestos en cargos importantes. En Lucas 19 dice que Cristo otorgará a uno de los seguidores liderazgo en proporción a su servicio en la tierra. Y en 1 de Corintios el apóstol Pablo, en capítulo 6, verso 3, se refiere a 5 coronas diferentes que sugieren una posición de liderazgo, incluso a cargo de ángeles. Usted lo puede creer, no lo quiere creer, yo lo creo. Yo lo creo. Porque Dios nos otorga recompensa por nuestra generosidad. En Mateo 19 le dice a aquel joven, si quieres ser perfecto, porque el joven se las echó. No, yo voy a la iglesia, yo hago esto y lo otro. Y yo, ¿sabe? Vino como a tratar de manipular a Cristo. Y Cristo le dijo, si tú quieres ser perfecto, si es verdad lo que tú dices, si tú tienes convicciones claras, anda, vende lo que tienes, dáselos a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El muchacho dice que dijo, ojo, güey, no era para tanto, que yo necesito hacer esto y lo otro. Pero Cristo lo que le quería probar a este hombre era que nosotros hablamos mucho, pero hacemos poco. Por eso Jesús está manteniendo un historial de nuestros pequeños actos de verdad. Por eso en Mateo dice, y quien
dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños para tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderán su recompensa.